El martes 7 de agosto nos encontramos 10 ciclistas en Sant Quirze de Besora, donde desayunamos en el bar Sport, el desayuno bien, el resto sin comentarios. Luego nos trasladamos a Vidrà en automóvil los 10 integrantes de la expedición: Jesús Cana, Jesús Moraleda, Esteba, Salva, Jordi, José María Gómez, Enric, José María Espuña, Albert y Pedro, todos perfectamente uniformados, salvo dos, que los mantendremos en el anonimato. Salimos por carretera sobre las 10 de la mañana. Nos esperaban 48 kilómetros y 1260 metros de desnivel. Giramos a la derecha para enfilar la prolongada subida hasta la ermita de Sant Bartomeu. Luego seguimos ascendiendo hasta la Font de la Tornadissa. Aquí tuvimos que subir arrastrando las bicis por unos bellos empinados prados. Era el preludio de lo que nos esperaba más adelante, en el llamado Corriol Chungo. Unos excursionistas, que es mucho al vernos tan apurados arrastrando las bicis, nos preguntaron: ¿Heu begut aigua de la font? Hem begut oli, respondió alguien. Vaya, la cosa es que no em perdeu d'oli, apostilló un excursionista graciosa. Aquí debo hacer un inciso y confesar que sufrí un fenómeno metafísico, o cuan menos paranormal. Yo había oído hablar en las tertulias de las largas tardes de invierno del ciclista fantasma. Al parecer, se trataba de un ente que se manifestaba en los momentos más inesperados de la ruta. Yo pensaba que era una leyenda sin más, pero el martes vi que estaba en un error. Cuando comenzó la excursión, el ciclista fantasma apareció fugazmente encarnado en un compañero, y tras encarar las primeras rampas a un ritmo endiablado desapareció. No lo volví a ver hasta 6 horas después, cuando acabábamos la ruta. Llegué a Vidrà, sudoroso, molido. Alcé los ojos y allí estaba él, sonriendo, vestido de calle, impoluto, reluciente, como si acabara de dar un ligero paseo. Seguimos pedaleando por unos hermosos y extensos prados, ascendiendo hasta Rasos de Manter. Dejamos el camino que lleva al Puig Sacalm, bordeamos el Puig de Miralles y descendimos hasta el Pla de Traver. Sorprende la cantidad de ganado que hay por estos lugares y la soledad y hermosura. ¡Vamos, de estos Pedro! parajes. ¡Ahí, Pedro! Se puede, se puede. ¡Venga, que ya estás arriba! ¡Bien! ¡Ese es Salva! ¡Ese es mi Salva! Plato mediano, plato mediano. A mí me faltan 10 palos, Solo la puntita. Bueno. Listo. Ahí. ¿Qué te ha hecho el Salva para que no le esperes? Echa en el Salva, hombre. Táctica Roldán. Táctica Roldán total, ¡Huye, huye! Seguimos por una pista que discurre entre frondosos hayedos de una belleza excepcional. En algunos tramos la pista estaba embarrada y una sensación de frescura flotaba en el ambiente. ¿Ya lo has quitado? Sí, no, hemos tenido que poner Llegando al pie del castillo de Milán, el terreno volvía a estar seco y proseguimos hasta la Mara del Déu del Cau, en donde empezó el tramo más divertido del viaje, conocido como el Corriol Chungo. La cosa empezó, pajarita preciosa entre ellas, pero luego el camino desapareció y fuimos campo a través por lugares que no son aptos ni siquiera para ir a pie. Al cabo de un largo rato y varios juramentos y maldiciones salimos de la pista y seguimos hasta Caen-Teixidor, donde algunos se aprovisionaron de agua. ¡Huevos! Llegamos poco antes de las 4 de la tarde a Vidrà, completando el circuito, y comimos en Can Serrasola.